Bien, Dios le bendiga una vez más a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este tiempo de enseñanza, a este curso que estamos llevando los días jueves. El curso se llama Aprendiendo a amar a mi cónyuge, a mi esposa, esposo, a mi pareja, a mi conviviente, a- con quien me junté hace un tiempo, ¿sí? Aprendiendo a amar. ¿Por qué este título? ¿Por qué este curso? ¿Por qué este futuro libro que Dios mediante algún día pueda publicar, que consta de unos 12 capítulos o 12 clases? Porque a veces nosotros hemos venido al matrimonio, hemos venido a juntarnos con nuestra pareja y hemos repetido los mismos valores, las mismas virtudes y los mismos defectos que nuestros padres. Comúnmente, casi todos los hombres, un 99%, dijo una vez alguien, somos machistas o hemos sido machistas o estamos todavía en ese cambio del machismo porque eso está en la cultura. Y tanto el hombre como la mujer que también lleva el matriarcado, eh, se centra todo en uno y no hay universidad, no hay quien nos enseñe a cómo se debe amar, a cómo se debe cuidar a la pareja, ¿sí? Entonces necesitamos aprender a amar, ¿sí? Aprender a amar. Y la palabra de Dios va a ser quien nos va a enseñar a amar. El creador, el inventor de lo que se llama matrimonio, él nos va a enseñar a amar con la ayuda de él, con su ayuda, de su palabra, de lo que él nos ha dejado. ¿Ok? Así que hoy nos toca una clase. Si usted no vio la segunda clase o segundo capítulo, me puede pedir el enlace, yo se lo mando el enlace del canal de YouTube. Ahí está el capítulo 1, que era aprendo a amar a mi cónyuge cuando aprendo a comunicarme con ella, cuando aprendo a hablar. ¿Sí? Ahí está, lo pueden ver en el YouTube. Hoy nos toca amando a mi cónyuge con decisión. Ahora, todo este curso está basado en la mejor carta que se ha escrito de amor, creo yo. La carta en el capítulo 13 a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, donde ahí nos habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que es el amor. Y en base a cada versículo, en algunos casos 2 versículos, de esos 13 versículos, de ese capítulo 13, vamos a ir desmembrando versículo a versículo cada capítulo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver este versículo, el versículo 2, que nos dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, aprendo a amar cuando entiendo y practico el verdadero significado de una vida espiritual madura con mi cónyuge. Puse el título amando a mi cónyuge con decisión, porque la palabra decisión es sinónimo de espíritu, ¿sí? Quería ponerle así, amando a mi cónyuge con espíritu, pero suena un poco espiritualista, suena un poco, pero en realidad es así, ¿no? Voy a aprender a amar a mi cónyuge cuando realmente soy valga la redundancia, verdaderamente espiritual, no aparentemente espiritual. Y eso vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ok? Hay 2 historias que les quiero compartir antes de empezar. La primera eh, cuenta que el primer médico en la historia universal que hizo trasplante de corazón abierto, el primer cirujano cardiólogo que hizo un trasplante de corazón a corazón abierto, de un corazón a otra persona, eh, llegó a ser un médico muy elogiado, muy aplaudido. El hospital premió a este médico. Recuerden, en los años más o menos 60 se hizo el primer trasplante de corazón, según la historia de la medicina, y el colegio médico en los Estados Unidos premió a este médico por esa gran hazaña. ¿Sí? Era un hombre que la misma familia que recibió el trasplante lo agradeció, lo exaltó, lo admiró, estuvo muy agradecido con él, de este médico,
¿Y qué pasó? Pero cuando él llegaba a casa, maltrataba a la esposa, gritaba a la esposa, quería que le sirvan. La esposa no lo amaba, la esposa no lo quería ni ver. El mundo lo aplaudía, el mundo lo amaba, el mundo lo admiraba, el mundo se maravillaba de ese talento que tuvo, pero en casa no lo amaba. Entonces, ¿de qué sirve que el mundo te ame? ¿De qué sirve que el mundo te aplauda? Cuando en casa no te quieren ni ver, no te aplauden y no quieren ni siquiera que vengas a casa. ¿De qué sirve? Otra segunda historia, un pastor de una iglesia grande, pastor de más o menos unos 1,500 miembros, igual era un hombre que era un excelente pastor, un excelente maestro, enseñaba en un seminario teológico, era un pastor que tenía don de sanidad. Muchos de los miembros que llegaron fue porque hubo sanidad y esa fue una forma, una estrategia de cómo creció la iglesia. Era un pastor, un excelente pastor que desarrollaba muy bien el don ministerial de pastorado y el don de sanidad. Dios lo usaba mucho. Pero casi el mismo caso que el médico. Llegaba a casa, era un pastor amargado, era un hombre, un mal esposo, celoso, maltrataba a su esposa verbalmente, no físicamente, gracias a Dios, pero igual la maltrataba psicológicamente. La iglesia lo amaba, las familias lo amaban a este hombre, a este pastor, pero su esposa, sus hijos no lo querían ver. Decían, era otro hombre en casa. En la iglesia era un hombre y en casa era otro hombre. Entonces, qué importante es entender la decisión, qué importante es entender el verdadero significado del espíritu para poder amar a nuestra familia, para poder entender, hacer ese equilibrio que necesitamos. Pablo le dice a los corintios, ustedes son espirituales, ustedes tienen profecía, ustedes entienden los misterios, ustedes entienden la ciencia, pero ¿de qué aprovecha? Pablo comienza, es más, cuando usted comienza a leer los primeros versículos los primeros capítulos de esa primera carta a los Corintios, Pablo les habla muy fuerte, le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted va a ver en toda la carta, les va a decir cómo ser verdaderamente un hombre y una mujer espiritual para amar con el amor verdadero, con el amor absoluto, el amor ágape. ¿Por qué? ¿Por qué digo absoluto? ¿Por qué resalto absoluto? Porque el mundo va diciendo de que no hay nada absoluto, que todo es relativo. Pero cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de Dios, creemos que Dios es absoluto y que Él está por encima de todos. ¿Ok? El mundo mucho habla de los dones y la iglesia también resalta los dones, los talentos. Si hablamos un poquito de los dones espirituales que están en la iglesia, por ejemplo, que es concepto de don. Don es la dádiva, es el presente, la habilidad, el talento que Dios da a sus hijos, a los miembros de su iglesia. Asimismo es la capacidad que da Dios para servirle. Algunos dicen que hay 27 dones espirituales dados por el Espíritu. Otros dicen que solamente son 20 dones, según 1 Corintios 12, 7 al 10, versículo 28, según Romanos 12, 6 al 8, Efesios 4, 11. El día de hoy no es mi tema hablar de los dones, pero quiero mencionarlos para entender que todos de una u otra manera hemos recibido un don de parte de Dios, ¿no? Y acá están los dones, lo he señalado ahí para recordarnos solamente, ¿no? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia, el apostolado, el don de ayudar, de administrar, evangelista y pastor. Son los dones espirituales. Y de una u otra manera, todos tenemos por lo menos un don de parte de Dios, una capacidad, una habilidad para servir a Dios, para servir a su iglesia. Y digo acá yo, el don primero, ¿qué pasa con los cristianos muchas veces? ¿Qué ha pasado muchas veces en las iglesias cristianas? Los cristianos desarrollan primero el don y el talento. Cuando alguien llega a la iglesia, se le busca qué hacer. Y se le busca un lugar, sea en la música, sea enseñando, que tenga una actividad que sirva. Se le busca que desarrolle su don. A ver qué te gusta cantar, qué te gusta tocar, qué te gusta enseñar. Entonces tú vas a estar acá. Y se le incentiva a que desarrolle su don.
pero lo que menos se desarrolla a veces es su carácter, es su espíritu. Lo que menos le enseñamos a veces es a madurar espiritualmente, a que se sepa ponerse de pie espiritualmente, como dice Mateo 7:24, ante las tormentas de la vida. Pero queremos que alguien esté, no, se va a aburrir, decimos, si lo ponemos a hacer algo, ¿sí? Y en la puerta, en la limpieza, y lo ponemos a hacer algo. Y no hacemos lo que Jesús hizo primero, 3 años y medio, enseñándoles, discipulándoles, para que aprendan a tener palabra en su vida. Es más, cuando vemos a un adolescente, ¿no? Hombre, mujer, que llega a la juventud, lo que busca es una relación sentimental, ¿no? Son tan grandes y lo que buscan es tener una relación sentimental. Y algunos llegan a la vida conyugal sin estar preparados para la vida matrimonial, sin haber aprendido a amar, sin haber aprendido responsabilidad, sin haber aprendido que el matrimonio es para toda la vida, o cuando uno convive con alguien y decide por alguien, no entra para jugar, ¿sí? A veces cuando están a punto de casarse, un par de sesiones, digo acá, un par de sesiones de consejería, 1 o 2 sesiones, ya está, cásense nomás. Y los lanzamos a la vida matrimonial, o nos han lanzado a la vida matrimonial, así a la aventura. Recuerdo cuando yo le dije a mi pastor, dime consejería, por favor. Y el pastor me dijo, pero Félix, tú ya sabes, me dice, ya, tú ya sabes. Yo cuando alguien me dice, quiero que le case, yo lo digo, tenemos unas 7 a 10 sesiones de consejería prematrimonial para poder enseñarte bien más o menos lo que necesitas conocer acerca de la vida matrimonial, ¿no? ¿Qué pasa con los profesionales en cualquier profesión? Médico, contador, abogado, ingeniero, estudian por lo menos de 5 a 6 años, ¿sí? Los abogados estudian 6 años, los ingenieros estudian 5 años, otros profesionales estudian de 8 a 10 años. Ahora, ¿qué estudian? Estudian su profesión y estudian para desarrollar muchas cosas rutinarias, todos los días en la oficina, haciendo documentos, todos los días lo mismo. Pero se estudia 5, 6 años, 8 años o 10 años, ¿sí? Pero casi nadie estudia para ser un buen esposo, un buen padre, una buena madre, para llegar a ser un hombre o una mujer de Dios. Nadie estudia 5 años. Y esto que no nos vamos a jubilar, porque las profesiones, 30 años te jubilas, pero para ser esposo te jubilas el día que mueres, ¿sí? Pero casi no nos preparamos, casi no nos preparan, no nos han ayudado a desarrollar el espíritu, no nos han ayudado a ser hombres o mujeres que tengan decisiones firmes, ¿ok? Entonces, qué importante es desarrollar carácter, qué importante es desarrollar el espíritu, qué importante es desarrollar la decisión, qué importante es aprender a tener carácter. Y cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la firmeza en el ánimo, estar firme sea cual sea su ánimo. El carácter es señal o marca que se imprime, se graba en alguien. Era como decir grabar en alto relieve. Eso significa carácter. Y de la palabra el griego charácter o charaza significa grabador. Es una marca grabada en una cosa que la distingue de los demás. Y cuando hablamos de carácter cristiano, es grabar o marcar la vida de Cristo en el cristiano, a fin de que refleje a Cristo en su vida. Es lo que tú eres. ¿Qué es carácter? Es lo que uno es en secreto. Es la fuerza de voluntad. Es el dominio propio para no pecar contra Dios. Es el sello que hace la diferencia de los demás. Es lo que hace que tú no te desmayes y que tú prevalezcas en las cosas de Dios, y que prevalezcas, sobre todo, casado con la misma mujer los 30, 40, 50, 60 años que nos toque estar juntos. Eso es carácter cristiano, ¿sí? Y eso se forja hasta llegar a la madurez. Ese es el espíritu en nuestra vida. La verdadera espiritualidad es un carácter firme delante de Dios. Y carácter cristiano también es lo que uno es en secreto, le decía, ¿no? Es el dominio propio, es lo que nos diferencia de los demás. Ahora, durante toda la vida conyugal o la convivencia, ¿sí? Cuando uno se junta en pareja, son convivientes y respetamos eso, ¿sí? Esa convivencia, en esa etapa, cuando uno se junta, sobre todo pasados los 4 o 5 años, donde comienza lo más sabroso, porque los primeros años todo es color de rosa, pero pasado un tiempo, es el mejor momento para formar el carácter de Cristo. Una razón
es porque tienes que mantener firme tu decisión, tu espíritu de ser fiel hasta el final. En la convivencia, uno tiene que aprender que las emociones, los sentimientos, no estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo de que no se puede, no estoy diciendo que está mal sentir, no estoy diciendo que está mal emocionar con su esposa, sino lo que estoy diciendo es que si eso no hay, si eso se acaba, si eso ya no se siente, o si ya no me emociono ver a mi esposa todos los días, ¿no? O en otras palabras, la parte almática quedan a un lado, porque eso con la convivencia muchas veces es lastimado, herido, maltratado a veces, porque es ahí donde vamos forjando nuestro carácter. Entonces la parte almática, emociones, sentimientos, quedan a un lado. ¿Y qué queda? Queda lo verdadero, queda la decisión, queda el espíritu para ser firme y amar con decisión al esposo o esposa que hemos escogido para toda la vida. Vemos una foto de una pareja allí, ancianos los dos, por lo menos yo les pongo unos 40, 45 o 50 años juntos, ¿sí? Esta pareja a simple vista ha pasado de todo. Ha pasado de todo en la vida de casados, ¿sí? Y están juntos, según la foto que vemos ahí. Entonces, tenemos que aprender qué cosa, que el matrimonio es para toda la vida, no es algo teórico, no es algo que, bueno, sí sé que es así, no, en realidad es así, de verdad tiene que ser así, ¿ok? Entonces, número 2, primero hemos hablado de don y carácter, pero número 2, ahora vamos a hablar de esposos o esposas verdaderamente espirituales, ¿sí? Verdaderamente espirituales, verdaderamente decididos. ¿Por qué? Porque vivimos en la era de apariencias, vivimos en la era líquida, ya hemos pasado la posmodernidad, ahora estamos en la era líquida, donde todo se acomoda a todos, y muchos cristianos son influenciados a vivir así. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, ¿sabes qué? Si yo no te entiendo, si yo no siento, si yo no me emociono contigo, porque ellos creen que sentir y emocionarse, eso es amor, y dice, ¿para qué voy a estar junto a ti si ya no siento ya? Si ya no me emociono ya al verte, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hay que acomodarnos. Tú camas separados, o tú en tu casa, yo en mi casa, o ¿sabes qué? Hasta aquí nomás quedamos. Nos acomodamos a lo que sentimos. Esa es la era líquida, que se acomoda a muchas cosas, ¿sí? Pero nosotros, los que queremos aprender a amar, tenemos que saber, como dije anteriormente, la parte almática, la parte emocional queda a un lado. Y eso pasa a veces, hermanos, eso pasa en parejas de matrimonios que no estudian, que no han escudriñado las escrituras por propia cuenta, ¿sí? Por propia cuenta. Hay escasez de una verdadera espiritualidad. Digo acá una verdadera espiritualidad porque hay muchos espiritualistas. ¿Qué significa espiritualista? Significa aquellas personas que dicen que son espirituales, o dicen que tienen dones, o dicen que son instrumentos de Dios, pero que en realidad no tienen nada de Dios. ¿Por qué? Porque viven engañados, porque tienen una doble vida. Entonces, eso pasa, según una percepción aquí, porque hay escasez de una verdadera espiritualidad. Esposos y esposas con decisiones débiles que no cumplen con la palabra amar en las buenas y en las malas. Diría yo aquí, cuando siento en las buenas y cuando no siento amar. ¿Sí? Prometiendo lo que se prometió o lo prometido el día que se casaron o juntaron. ¿Ok? Entonces, Primera de Corintios, vuelvo al texto que en nuestro texto base nos dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y estuviese toda la fe, de tal manera que traslado los montes, es decir, uno puede ser un hombre que tiene profecía y entiende los misterios de este mundo. Es más, diríamos, es un hombre que se congrega en la iglesia de Dios de la profecía, para variar. Sí, un hombre sabio que escucha la voz de Dios, que habla con Dios cara a cara, que tiene ciencia, aparte de que es hombre de Dios, es profesional, tiene ciencia. En otras palabras, diríamos un hombre completo, un profesional. Pero dice el apóstol Pablo, si no tienes amor, entonces significa que no vas a poder cumplir lo prometido. ¿Sí? O sea, no cumple lo prometido. Ok. Pablo escribe esta carta en los tiempos
en la era cristiana, en los años más o menos 60, ¿sí? Entre 50 y 60 más o menos escribe, y según los viajes misioneros, Hechos 17, cuando Pablo está ante el Areópago, ahí estaban los discípulos de los grandes filósofos, los epicúreos, los estoicos. Ellos fueron discípulos de los grandes filósofos que hace 300 años atrás habían iniciado, los famosos Aristóteles, Platón, toda esa gente, ¿no? Sus discípulos estaban en el Areópago. Y Pablo le escribe esta carta haciendo referencia a eso, ¿no? Si entendiese los misterios, si tuviese ciencia. Los filósofos eran los entendidos y sabios de su tiempo de Pablo, eran los pensadores, eran aplaudidos en las plazas. A ellos también Pablo les dice, si entendiese los misterios y toda ciencia, pero no tienes amor para con tu familia, de nada sirve. Cuenta una historia que había un filósofo que estaba predicando en una de las plazas, dando sus charlas, dando su disertación en la plaza de filosofía, y llega la esposa con el juez en Roma y le comienza a reclamar: juez, ahí está mi esposo no da para los hijos, no da para los alimentos, mi esposo no cumple en casa, pero él para aquí dando charlas, dando disertaciones. Miren, el mundo lo aplaudía por sus charlas, por su disertación, pero en casa no cumplía como hombre. Entonces Pablo le dice, tú puedes ser muy entendido. Pablo recuerda que está hablando en aquel tiempo, ¿no? Tú puedes ser muy entendido, tú puedes ser, wow, muy sabio, tienes mucha ciencia. Recuerda que Pablo habla 2000 años atrás, pero si no tienes amor para con tu familia, de nada sirve, ¿sí? De nada vale, diríamos en otras palabras. Entonces, hablamos de ser verdaderamente espirituales, esposos y esposas que creemos en Dios, que invocamos el nombre de Dios, que nos sentimos bien cuando Dios usa nuestras vidas. Más que todo eso, debemos ser esposos verdaderamente decididos, esposos con espíritu de Dios y amar como la palabra de Dios lo ordena. ¿Sí? ¿De qué me sirve? ¿De qué me vale si yo me aboco solamente a lo de afuera? Si yo me aboco solamente a la iglesia, si yo me aboco solamente a quedar bien, por ejemplo, cuando hablo con mis amigos, cuando hablo en el trabajo, cuando hablo en la iglesia, qué buena comunicación tengo, qué buenas relaciones humanas tengo, pero en casa con mi esposa no puedo ni hablar, con mi esposa no puedo ni estar un momento, sentarnos, tomar un café, porque ya comienzan las discusiones. Entonces, ¿de qué me sirve entender los misterios? ¿De qué me sirve ser un hombre de ciencia? ¿De qué me sirve que el mundo me aplauda como al médico, como este pastor, si en casa no puedo estar como esta pareja, mirándonos a los ojos después de 5, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años? Le hago una pregunta, ¿usted le mira a los ojos de su esposa? ¿Se le queda mirando como lo hacía cuando estaba enamorado, enamorada? ¿O ya no lo hace? ¿O ya se dejó envolver por la rutina? Entonces tenemos que aprender a amar, hermanos. Número 3. Dije anteriormente los verdaderos esposos espirituales, ¿no? Ahora, número 3, voy a hablar de la verdadera espiritualidad es en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 23 nos dice que Dios busca tales adoradores. En otras palabras, Juan dice, los adoradores, los discípulos, los esposos y esposas de discípulos deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, Dios busca pareja de esposos en espíritu y en verdad. Espíritu son las cosas espirituales, la oración, sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Pero la espiritualidad es completa, la espiritualidad es la verdad. No es solamente la espiritualidad, yo tengo dones, estoy predicando, estoy enseñando. No es solamente esa parte espiritual que yo siento la presencia de Dios. No, la verdadera espiritualidad es equilibrada y es completa. Nos dice Juan, espíritu y verdad. ¿Qué es verdad? La verdad es la palabra. La verdad es una persona, se llama Jesús. La verdad es el testimonio, es vivir, es practicar, es decir la verdad. En otras palabras, la verdad es hacer la voluntad de Dios. Vida verdadera es una vida de espíritu. En otras palabras, yendo a la práctica, no es lógico, no es correcto tener o vivir una clase de vida en la iglesia
y otra vida en casa. No es correcto vivir una vida de mentira, porque la verdadera espiritualidad es cuando se vive con amor, se vive de verdad. La verdad es el amor, porque Dios es amor. Aprender a amar en espíritu es amar de verdad, no en la carne. No, ¿por qué? Porque la carne es amar con egoísmo, pensando solo en mí. Muchas parejas piensan y en algunos se atreven a decir, si me amas, te amo. Si me das, te doy. Esa es una vida de mentira. Eso no es la verdad. Eso no es la palabra. Eso no es una decisión que yo tomé el día que me casé o el día que me junté. Porque el día que me junté y el día que me casé, uno dijo, te voy a amar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, ¿sí? Entonces, la verdadera espiritualidad o la verdadera decisión es amando, pensando en el cónyuge. El espíritu siempre está dispuesto, lo dijo Jesús, pero la carne es débil. Entonces, tenemos que vivir en el espíritu y obedecer a nuestro espíritu, porque el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque el espíritu se conecta con Dios. Si yo le hago caso a mi carne, no perdono, maltrato, me hiero, dice, si me amas te amo, si me das te doy, si me das buen trato te doy amor, si no me das buen trato no te amo, ¿sí? Y vivimos de una manera egoísta, entonces no estamos en la verdad, estamos en la mentira de nuestra carne, de nuestro yo. Que sea un objetivo de vida, hermanos, que sea un objetivo de vida. Romanos 8, 5 y 6 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el yo. No, si ya me alzó la voz, yo no le doy para la comida ya. Si ella no quiere estar conmigo, entonces yo no le voy a dar para que se compre ropa, ¿no? Pensando en yo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el yo, en el egoísmo, en el orgullo. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y el espíritu es decisión, a que yo soy fiel en las buenas y en las malas. El espíritu es verdad. El espíritu es obediencia a la palabra. El 6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Seremos esposos con deseos de aprender a amar cuando nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. En cada decisión que tomemos, digamos, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Tú estás de acuerdo que esté resentido? ¿Tú estás de acuerdo, Señor, que la forma como estoy amando? ¿No? No, pero pastor, hay que poner 50 y 50%. No, en el matrimonio uno da el todo, el 100%, porque el 50 es como si fuera un contrato. Tú pones tu 50%, yo pongo mi 50%, pero en el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto, y en el pacto yo doy el 100%, yo doy todo de mí. Si yo te perdono, así tú no me perdones, es incondicional. Entonces, estamos hablando de aprender a amar. ¿Cuándo aprendemos a amar? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Cuando aprendemos a amar, seremos esposos decididos a amar cuando nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Dos cosas, amar y dejándonos guiar, y también decidir cuando nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Quiero unas conclusiones del día de hoy. Quiero hablar de 6 conclusiones ahí. Bueno, el 1 y 2 allí en realidad. No es 1 y 1. ¿Sí? Número 1, no olvidemos que la vida matrimonial es para formar carácter. Porque en el hogar se necesita carácter para mantener firme nuestra decisión de amar para toda la vida. Es importante trabajar en tu carácter. Número 2, un esposo verdaderamente espiritual es alguien que toma las cosas en serio, toma cosas con decisión, con espíritu, con la ayuda de Dios. Número 3, la verdadera espiritualidad es en espíritu y en verdad. Amar no pensando en mi comodidad, en mi felicidad, sino en el verdadero sentido del amor, que es dar. Amar es dar. Y número 4, no digamos, no se puede hacer bien las dos cosas. No se puede estar bien en la calle o en la iglesia y en la casa. No se puede. Algunos dicen, es que uno llega a casa y quiere encontrar paz, quiere encontrar, y todo es problema. Y no se puede. No, nosotros los que creemos en Dios tenemos que decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Amén. Así que esa es
el tema del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Espero que podamos haber aprendido un poquito más y seguir cada día aprendiendo a amar. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Les damos gracias a Dios.